¿Qué es la pandemia para cada uno? Si bien se pierden olores, tridimensionalidad, etcétera, algunas voces, algún tono, la atmósfera del lugar, se ganan muchas otras, como decía Sarita en el ejemplo de la Mujer Maravilla en el logo, o como cuando entramos a la casa de los pacientes y ellos nos muestran distintos aspectos de su vida que no tendríamos acceso en otro momento. Muchos pacientes están enojados, a veces ofendidos con la realidad y a veces con nosotros. Encontramos la muerte muy seguido y también cierta muerte social, encierro, ausencia, falta de abrazos, etc. Pero también tenemos ventajas. Podemos vernos y agudizar nuestros sentidos. Un bebé de 4 meses, 6 meses, 1 año, sabe del embarazo de su madre antes que ella, pero luego pierde la posibilidad de saber. Y esto es algo que a nosotros nos está pasando ahora. Aguzamos muchos sentidos que reaparecen en nosotros, la observación, los tonos, etcétera, cómo el paciente se expresa, todo aquello que forma parte del enactment, y esto es un agregado que hacemos, que nos permite ahora la tecnología. El cuerpo no está presente, pero ¿no está presente el cuerpo empático, la copresencia? ¿No está presente un cuerpo resonando con el paciente? Son preguntas que me hago. A mí me resulta útil tratar de escribir lo que estoy haciendo en mi práctica, a pesar de lo que dice Amati Meller. Yo creo que la práctica es lo que hace un analista. Y cada tanto trato de armar alguna definición de lo que hago, tratando de sacar conceptos teóricos, ¿no? Entonces, estoy definiendo que para mí el análisis es un ideal de conocimiento muy difícil de alcanzar y que tiene una finalidad terapéutica. Implica un modo asimétrico de relacionarse con un paciente, intentando lograr intimidad emocional que haga posible nuevas experiencias a partir de un diálogo mayéutico, socrático, y que derive en una mayor libertad, creatividad y pensamiento complejo del paciente. En estos encuentros con el paciente se genera una realidad ficcional narrativa transferencial que va creando personajes. Esto requiere compromiso, autenticidad y espontaneidad para desarrollarse. Es muy interesante lo que estás diciendo, Carlos. En todo caso, preferible que escucharte. El último pedacito se borró. Retomalo y te escuchamos. Tenemos tiempo. Creo que estaba hablando de lo que yo defino como psicoanálisis para mí, porque me parece que cada uno de nosotros tiene que plantearse qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace, más allá de lo que las reglas opinen, porque estas normas del psicoanálisis cambian de acuerdo a la cultura. Si uno va siguiendo a Freud desde muy temprano hasta su muerte, vamos a encontrar por lo menos 5 o 6 intentos de definiciones en él, ¿no? Y van cambiando de acuerdo justamente a la cultura y también de acuerdo a las influencias que tenía Freud. Es muy interesante ver cuando Freud tiene la influencia de Ferenczi, de Jung, etcétera, cómo se va modificando su forma de enfocarse. Yo creo que uno construye su propia teoría a partir de su propia vida, de sus analistas, de la cultura, de la base empírica que tenga, ¿sí? O sea, de los pacientes que tiene, de cómo los ve, de las perspectivas que hay. De manera que me parece interesante que cada uno vaya haciendo su propia definición, más allá de que tengamos algunos aspectos en común. Por eso yo decía, bueno, yo tengo que decir que el análisis tiene una finalidad terapéutica, que es un modo asimétrico de relacionarse con un paciente. La asimetría siempre está en la pantalla, en el diván, no importa. El paciente es el que viene a un profesional.
uno intenta lograr una intimidad emocional, esto es muy importante, que haga posible nuevas experiencias, porque la experiencia con un analista es una nueva experiencia, no es solo repetición. Esto es muy importante. Esta experiencia se da a partir de un diálogo mayéutico y que deriva en una mayor libertad, en una mayor creatividad, en un mayor pensamiento complejo, ¿no? Yo nunca digo, en realidad lo que a usted le pasa es una fórmula de hace muchos años atrás. Trato de plantear la cosa, bueno, y si lo vemos de esta manera, de esta otra, ¿cómo lo podemos pensar? Es decir, estimular lo que es el pensamiento complejo. De esa manera se estimula una realidad, es una realidad ficcional lo que sucede entre los dos, que no deja de ser narrativa, ¿no es cierto? Yo no acuerdo con aquellos que hablan de caso clínico, yo no creo que haya caso clínico, hay relatos que hacemos los analistas de algo que pasa con un paciente. De ninguna manera son casos, ¿eh? Porque caso habla de una hermenéutica positivista, no estamos en esa época, ¿sí? Creamos personajes. Esto implica compromiso, autenticidad y espontaneidad. Estos tres aspectos del terapeuta y, si podemos, del paciente. Hay muchos pacientes que no pueden acercarse a la autenticidad y a la espontaneidad. Como dice Winnicott, hay pacientes que no pueden jugar y hay que ayudarles a jugar. Entonces, lo que quiero señalar es que lo fundamental es relacionarse, ¿no? Entre los dos vamos estableciendo un encuadre que siempre es a medida y que el encuadre garantice un marco ético de seguridad allí para que pueda tener lugar la repetición en la transferencia y también la edición de nuevas experiencias, nuevas vivencias, si quieren, porque la palabra experiencia viene después de la vivencia. Entonces se intenta un acercamiento íntimo con el paciente, resonando afectivamente con él, para que los dos podamos cuestionar la narrativa del paciente en nuestro diálogo, a pesar de la resistencia de los dos, ¿sí? Yo me tendría acá solamente por la cuestión de tiempo, porque nos podemos quedar muchas horas hablando de todo esto y escucharlos a ustedes. Bueno, realmente Gracias. muchísimas gracias. A ver, Martita, vos Sí, tenés bueno, les quiero decir que con el cierre y la apertura se perdió mucho de lo que habían comentado, porque en el chat quedó. Solamente Raúl Massino dice: Tome y Cachele hicieron eso en Alemania, estudiaron las variaciones del análisis en diferentes grupos culturales. Patricia Morandini dice: muchas gracias a Sara por tu enorme aporte histórico y actual. Muchísimas gracias y enhorabuena por compartir. Eve, si querés te doy la palabra y después a Constanza, porque vos escribiste algo, Eve, que se perdió con el chat. Te doy la palabra, Eve. Gracias, Marta, muchas gracias. Yo lo que quería aportar, bueno, en primer lugar, felicitar a Sarita, su trabajo es desde lo histórico y desde lo actual, articulándolo perfectamente, lo mismo que Carlos. Y un poco cuando Carlos hablaba de que, bueno, de que no hay casos clínicos y demás, yo decía de que, si bien no son casos, pero para ser breve, yo tuve la experiencia ya hace 43 años de que mi analista se adaptó a una situación particular mía, que era un embarazo de alto riesgo, y yo hice durante los 9 meses análisis personal por teléfono, y realmente salió muy bien todo el resultado, como estuvo. Así que quiere decir que cada uno depende de su arte, es un arte. El psicoanálisis tiene mucho de arte, hay que saber adaptarse a las circunstancias, a las condiciones, y creativamente va a aparecer en el analista las posibilidades de conectarse y de comunicarse y de intercambiar con su paciente. Eso, bueno, yo quería dar el ejemplo comparado con lo pasado, ¿no? Con lo que decía Mati Meller. Bueno, eso nada más. Gracias, Eve, muchas gracias. Hilda quiere decir algo. Hilda, te damos la palabra. No, sí, en realidad quería agradecer y lamentar lo que pasó, que no sabemos de dónde vino o cómo pasó realmente.
porque se cortó el Zoom, pero digamos, yo quería rescatar ante todo el trabajo de Sarita, que ya lo venía haciendo, que se venía haciendo esto de hace mucho, y también rescatar los puntos que trajo Carlos, ¿no? Nemirovsky, los que realmente todos me resonaron, pero me resonó mucho la importancia del análisis a distancia que marcó Sarita, que lo rescatamos en el departamento de niños cuando nos empezamos a reunir y empezamos a pensar grupalmente. Por eso los libros no son una compilación, sino son libros hechos en colaboración entre todos, a partir de la propuesta que hicimos, ¿no? De contar nuestra experiencia. Y Carlos nos suma mucho cuando nos dice por qué comparar, ¿no? Virtual, realidad, cuando estamos todos trabajando ahora incluso con lo virtual. Y me gustó mucho ese punto que decís, somos un gerundio. Es decir, me pareció muy interesante, somos un gerundio en constante transición. Eso es lo que vivimos, digamos, cuando empezamos a trabajar con los libros, reuniéndonos, haciendo actas, estábamos en constante transición y justamente saliéndonos de lo que vos decís, encuadres rígidos, y la diferencia con rigurosos, ¿no? Una cosa es ser riguroso, tener el encuadre interno del analista, y otra cosa es la rigidez. Me interesó mucho y por eso lo destaco, lo que dijiste del peligro de la muerte social, de la importancia de crear espacios de intimidad y sostenerlo. Eso es uno de los trabajos en el libro, justamente el tema de la intimidad. Yo personalmente lo trabajo mucho, la intimidad y la intimidación que teníamos al principio y que nos animamos a hacer espacios de intimidad. Bueno, dentro de ese modo asimétrico, como vos lo señalás, pero la importancia de ese pasaje a la intimidad emocional, ¿no? Es decir, son, bueno, esas perlas que quería destacar, ¿no? De que no son relatos, mejor dicho, que son relatos y no casos clínicos, son narrativas que hablan del compromiso, de la espontaneidad, de la autenticidad, que son un relacionarse con un encuadre, con un marco, ¿no? Pero que depende de cada momento histórico, de cada momento social, digamos, ir experimentando esas vivencias entre paciente y analista. Y me gustó mucho eso que destacás de las resistencias de ambos, ¿no? Las resistencias a lo nuevo en ambos. Yo hago esta mini síntesis porque como se cortó, me pareció que era una manera de hacer una liaison, de hacer un link, ¿no? Frente a ese corte abrupto que tuvimos. Así que bueno, era simplemente esto que quería destacar para unir un poco lo trabajado en la presentación de Sarita y lo que nos estaba diciendo Carlos con lo que vino después. ¿Puedo decir algo? Gracias. ¿Algo? Gracias. Sí, Sarita, Marta, te escuchamos, Sarita. Sí, Sarita, te escuchamos. Bueno, me gustó mucho el comentario que hizo Carlos. Me pareció que lo había, sí, que expresó mucho de lo claro. Cuando el otro dice cosas que uno piensa igual, también le gustan más, ¿no? Y que también, yo tengo también muchos años de trayectoria, y no solamente Freud cambió, yo cambié desde el comienzo que empecé a trabajar a lo que estoy haciendo ahora. Y no quiere decir que antes era mala y ahora soy buena, ni que antes era buena y ahora soy mala. Es que las situaciones cambian. La situación te lleva a hacer esos cambios. Y si no haces esos cambios, es porque sos rígida, y sos rígido o rígida, y no te adaptás y no escuchás. Sobre todo uno no escucha al paciente. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando la gente, yo escucho mucho en estos momentos gente que dice, no, pero no es lo mismo, porque siguen diciendo que no es lo mismo este análisis que el otro, en lugar de seguir investigando en esto que estamos haciendo ahora, porque esto es lo que hacemos ahora,
y hay que dejar de duelar lo que no podemos hacer, sino seguir investigando. Y nos encontramos con unas sorpresas varias. Por ejemplo, una anécdota más por ejemplo, un paciente que al principio decía, yo no sé si voy a seguir de esta forma. Y yo lo estimulé, aunque sea que hiciera una sesión y viera si sentía que no podía hacerlo de esta manera, lo hicimos con la cámara, ¿no? De esta manera después lo dejaba. Y en esa sesión salieron una serie de temas en relación a malos entendidos que tenía con la esposa, y mientras lo estábamos hablando y lo estábamos interpretando, dijo, ay, yo quisiera que mi esposa escuche esto. ¿Puede entrar ella a la sesión? ¿Vos querés que entre? ¿Ella quiere entrar? Yo no tengo ningún inconveniente. Y la llamó, y se transformó el resto de la sesión en una sesión de pareja, que fue muy productiva, cosa que jamás hubiera podido ocurrir si eso mismo hubiera sucedido en el diván, en el consultorio. Después continuó el análisis como siempre, no es que siempre vino la esposa, sino que en esa circunstancia particular, para él era muy importante que la esposa interviniera y aportara su punto de vista y que habláramos entre los tres. Y bueno, y así como esto, muchas otras cosas que me sorprendieron mucho. Me sorprendieron mucho y me hacen querer seguir investigando qué es todo lo que nos puede dar esta práctica, ¿no? Dar esta práctica y que tiene mucho para darnos. Y yo creo que se va a quedar, ¿eh? Otro paciente me dijo que vive muy lejos, yo no vuelvo más al consultorio, yo sigo aquí. Está muy bueno, está muy bueno, está muy buena, Sarita. Bueno, tengo acá varios chats porque la gente quiere participar. Dicen, felicito a Sarita y a Carlos por sus enseñanzas, un placer sus estímulos al pensamiento propio, gracias a sus artes. La sinceridad de lo que hacemos es fundamental. Enhorabuena, Carlos, la sinceridad es crucial para avanzar. Alicia Sapu dice, el análisis complejo y contemporáneo desarma la fantasía de un analista oracular, poseedor del saber. Construimos en el entre, y lo pone con mayúsculas, con nuestros pacientes. Felicitaciones, dice Mirta Iguam, Sarita, por tu enorme experiencia y tu pensamiento flexible. Muy buen comentario de Carlos Nemirovsky. Dice Patricia Linenberg, gracias por los trabajos y aportes. Si Carlos puede ampliar el trabajo con el paciente para ampliar el pensamiento complejo. Miriam Rufo, gracias por la experiencia compartida, Sarita. Algunos colegas no pudieron pasar a lo virtual. Me pregunto si en las instituciones, al no abrir el debate hace años, además de la pandemia, nos sacudió lo adquirido. Me resultó muy genuino el aporte del comentador y pensar sobre el modo y lo que estamos haciendo de manera permanente. Gracias por el encuentro y muchas más felicitaciones. Bueno, pidió la palabra Constanza. Bueno, voy a activar el micrófono. Bueno, me pareció excelente las dos exposiciones. Y cuando escuchaba a Sarita, yo hace 30 años que lo hago, primero telefónica, me hizo acordar que también atender por Messenger, bueno, y todo lo que dijo Sarita, ¿no? Y yo creo, muchos dicen, a ver, la IPA da por válida las sesiones virtuales o telefónicas, o da por válida, está validada por la IPA, esta modalidad. Yo también tengo pacientes que vienen al exterior, algunos vuelven, una paciente no puede, tiene fobia a meterse en el avión, y por ahora no la conozco. Constanza, tenemos para todos 10 minutos nada más. Tratá de ir al punto, anda al punto. Llevo 2 minutos. No, tenemos 10 para 60 personas. Claro, el tema es que si me apuran realmente me pongo muy nerviosa y no puedo expresar lo que quiero expresar. Bueno, Constanza,
A ver, te escuchamos. Entonces, muchas veces es cierto, se dice, no se puede atender, no está el cuerpo del analista, no está el perfume, etc. Yo aseguro que tanto los pacientes en forma presencial como las análisis que lleva hace 30 años con todas las modalidades es exactamente igual. Ahora, ¿me cansa más? Quizás a mí no me cansa tanto porque hace 30 años que lo hago. Otra cosa que hizo, yo por ejemplo una vez me pasó que me olvidé la llave del consultorio, ahora tengo en mi casa antes. Bueno, vamos cortando, ahora vamos a otra pregunta. Y le propuse ir a un café, tuvimos la sesión en un café. Y yo en el hospital un día no tenía consultorio y atendí en un consultorio odontológico. O sea, yo creo que tiene que ver con la disposición del analista y el paciente. Y a algunos que no quieren estar en sus casas, le digo, anda al auto a tener la sesión. Bueno, o sea que bueno, gracias. Ya dieron el ejemplo del auto. Muchas gracias. Muchas gracias. El entramado analista-paciente, nada más. Bueno, gracias. Maricel quiere decir algo. Te Sí, escuchamos. Mariel, cortito porque Mariel. estamos muy perseguidos por el horario. Y yo quiero que cierren Sarita y Carlos Nemirovsky. Porque No, como yo también pedí la palabra. Cortitísimo. Mariel Caballo. Cortitísimo. Mariel, perdóname, te cambié el nombre, discúlpame, te dije Maricel. No, Mariel. Respondo a Maricel, a Maribel, le respondo a varios. Bueno, y después Carlos Tehuel y cerramos. Mariel, no, cerramos con los autores. Mariel, sí, cortito. Muy cortito. Rescatar a la Mujer Maravilla, al ícono, está aportando muchísima información en este momento también. Es algo nuevo. Hablamos de otras personas que intervienen, pero el tema del ícono, de la foto, de cuando lo cambian, también es para tener en cuenta. Cuento algo muy breve. Una niña adolescente abusada sexualmente en su infancia, sus íconos eran todos dibujitos infantiles. Después de meses de trabajo apareció una mujer hermosa en su nuevo ícono de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, Mariel, gracias. Carlos Tehuel y después cierra Sarita y Carlos. Bueno, Carlos, te damos la palabra. Gracias, excelente, me encantó la presentación de Sarita y el comentario de Cachi, realmente excelente. Me sumo a esto del encuadre riguroso y rígido, esa diferencia me parece fundamental que trajo Cachi a través del amigo chileno de Cachi. Y respecto a este corte que hubo recién, yo inmediatamente pensé que la realidad también presenta dificultades. Y me acordé, en la época de Alfonsín, cuando estaban los cortes programados de electricidad, de luz, teníamos que atender en los bares. Es decir, que permanentemente hacemos una adaptación frente a una realidad que es cambiante permanentemente. Entonces esa rigidez hay que dejarla atrás y tener la posibilidad de ir adaptándose a lo que la realidad nos enfrenta. Bueno, seguimos con los cortes, con los cortes acá. Bueno, termina hablando Sarita y Carlos. Gracias a todos. Y disculpen a veces esta presión que tenemos por la brevedad. Sarita, te escuchamos y Carlos también. Primero, muchas gracias por todos los comentarios de todos los que aportaron y que me siguen haciendo pensar, ¿no? El corte que recién se produjo, yo lo viví, siguiendo con lo que dice Carlos Tehuel, como la dramatización de lo que nos pasó a nosotros con la pandemia. En la pandemia, un día de repente, sin aviso previo, sin ningún aviso previo, nos dijeron, no se pueden mover de la casa, está prohibido moverse de la casa, tienen que quedarse encerrados. Y bueno, ahí cada uno de nosotros apeló a su creatividad. Sí, algunos teníamos ya la experiencia de haber hecho análisis a distancia por los pacientes que emigraron, enfermedades, etcétera, etcétera. Y otros pudieron adaptarse y otros no.
dicen que el hombre que va a sobrevivir no es el más inteligente, sino el que se adapte a los cambios. Creo que somos sobrevivientes, ¿no? Somos sobrevivientes. Así que yo creo que en esta sobrevivencia, y sobre todo en esta sobrevivencia, muchos de nosotros hemos apelado a muchos recursos creativos. Por ejemplo, para llenar el vacío que nos deja este encierro. Por ejemplo, Hilda empezó a escribir y nos estimuló a escribir. Y a partir de eso, muchos de nosotros seguimos escribiendo, hicimos más libros, más cosas. Son los beneficios secundarios de la pandemia, así como, bueno, Freud hablaba del beneficio secundario del síntoma. Este es un síntoma que estamos padeciendo en forma, que está padeciendo la sociedad. Y bueno, frente a este síntoma, de alguna manera disfrutemos de estos beneficios secundarios, esta posibilidad de reunirnos, de vernos así, porque todos dicen, ay, no hay abrazos, no hay besos. Bueno, sí, no hay abrazos, no hay besos, pero hay esto, hagamos esto, lo que hay, no estemos llorando por lo que no hay, porque eso no nos ayuda. Bueno. Sigamos investigando, investigando en esto que estamos haciendo. Gracias, Sarita. Gracias por tus palabras. Carlos. Sí, no, solamente, ¿se acuerdan cuando Freud decían que el deseo sexual inmortal infantil era el motor de lo que él llamaba en esa época el aparato psíquico? Lamentablemente todavía seguimos usando esa denominación. Yo creo que el motor hoy es el encuentro, no es el deseo sexual inmortal infantil. Es el encuentro con otro. En este encuentro con otro que motoriza, tenemos algunas cuestiones en común siempre en el trayecto del gerundio de lo que es hacer análisis, que es lograr un contacto asimétrico, encuadrado, para poder generar una intimidad emocional. Esto es lo central. Con respecto al colega que decía de Tome y Cágele, bueno, yo estuve trabajando con ellos muchos años. Lo cito en el libro. En el libro mío está todo el tema de la complejidad y eso que está en BBC gratuitamente porque está agotado, lo puse ahí. De manera que podemos seguir charlando sobre la complejidad en otro momento. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. No, al contrario, te agradecemos a vos. El martes que viene terminamos de leer el primer tomo con la presentación de 7 viñetas clínicas que están todos invitados del capítulo 1, que es el capítulo que preparo, y ahí entran las 7 viñetas y van a estar todos los autores acá. Así que muchísimas gracias a todos. Perdón por el apuro, por lo que pasó, pero bueno, esto se nos sobrepuso, ya estoy pensando y estamos pensando cómo solucionarlo. Y rescatamos de la grabación lo que podemos, así que algo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias, y como siempre cuesta decir adiós, como dice la canción, y todo lo que quedó, que no pudieron decir, lo pueden escribir y lo vamos a reciclar, invitamos a todos. Así que muchísimas gracias a Sarita y a Carlos. Tuvimos a Abdeba con nosotros, así que bueno, Abdeba con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, algo, Carlos. Sarita? No, iba a decirle muchas gracias a Carlos por el hermoso comentario que hizo, ¿no? Igualmente, Sara. Por todo lo que aportaste. Un abrazo. Un abrazo codazo. Un codazo. Chao. Gracias. Hay mucho de la reunión. Chao. Chao, hasta la próxima. Se va a rescatar lo que se pueda de la grabación. No sé qué es lo que quedó, pero vamos a tratar de rescatar. Y la vas a dar para... esta grabación la vas a enviar, la vas a nosotros. Sí, por eso voy a rescatar como siempre la grabación. No sé qué quedó, la tengo que ver, pero seguro, seguro. Claro. Por eso nos gustó que hablaran un poquito más ustedes,
por si nos había restado la primera parte. Si Ajá. si se había borrado la primera parte. Así ¿Se que borró toda la primera parte? ¿Se borró toda la primera parte? no sabemos nada, Sarita, todavía. Bueno. Bueno, de cualquier forma, fue una muy linda reunión, la disfruté mucho, te agradezco mucho, Hilda. Bueno, gracias. Bueno. Muy buena Gracias, reunión. gracias a todos. Chao, chao, chao. Luchamos contra la tormenta, pese a los problemas, Sí, la luchamos. por supuesto, adelante, adelante, siempre adelante. Chao. Hasta el martes que viene.